En la inmensidad silenciosa del espacio profundo, a más de 13.000 millones de años luz de nuestro planeta, surge una escena que parece desafiar toda lógica conocida. El telescopio espacial James Webb ha logrado adentrarse en regiones del cosmos que hasta hace poco pertenecían únicamente al territorio de la teoría, y lo que está revelando obliga a replantear muchas de las certezas que durante generaciones se consideraron inamovibles dentro de la física moderna. Han aparecido indicios de galaxias primitivas cuya existencia resulta difícil de explicar, estructuras colosales que parecen demasiado antiguas para el momento en que se formaron, y señales enigmáticas procedentes de mundos errantes que atraviesan el vacío como ecos lejanos. Si sientes curiosidad por comprender los enigmas más profundos del universo, puedes seguir avanzando, porque lo que está a punto de explorarse podría modificar para siempre nuestra manera de interpretar la realidad. Respira hondo y acompaña este recorrido, porque el viaje apenas está comenzando. Algo extraño, casi inquietante, parece desarrollarse en las profundidades del cosmos. Durante décadas, los científicos confiaron en que la velocidad de expansión del universo estaba bien descrita por las observaciones disponibles y por modelos matemáticos cuidadosamente elaborados. El telescopio espacial Hubble ofrecía una serie de mediciones coherentes, y las ecuaciones cosmológicas parecían encajar entre sí como las piezas de una estructura perfectamente equilibrada. Sin embargo, las observaciones del James Webb, realizadas con una sensibilidad nunca antes alcanzada, han alterado ese equilibrio y han fragmentado muchas de esas certezas en preguntas nuevas. Las mediciones actuales sugieren que el universo podría expandirse a ritmos distintos dependiendo del método empleado para observarlo, como si el propio tejido del espacio respondiera de maneras inesperadas según el punto de vista del observador. Imagina un globo que se infla lentamente, pero cuya superficie no crece de forma uniforme, sino que ciertas regiones parecen acelerarse más que otras, rompiendo la simetría que esperaríamos encontrar. Según las teorías clásicas, una expansión desigual debería resultar imposible, ya que las leyes fundamentales indican que el crecimiento del espacio tendría que producirse de manera homogénea. En este espacio encontrarás relatos y documentales dedicados a agujeros negros, galaxias lejanas y los grandes misterios del tiempo y la materia. Si deseas continuar explorando estos paisajes cósmicos, puedes suscribirte y acompañarme cada semana en nuevos viajes hacia los límites conocidos del universo. Después de esto, continuamos. El Webb ha confirmado los temores más profundos de los astrónomos. Al medir la velocidad de expansión mediante estrellas distantes llamadas variables cefeidas, se obtenía un valor. Al calcularla mediante la radiación cósmica de fondo de microondas, se obtenía otro completamente distinto. La discrepancia no es pequeña. Es una diferencia tan enorme que sugiere que nuestra comprensión fundamental de la realidad podría estar equivocada. Los científicos la llaman tensión de Hubble, un término que apenas refleja la magnitud de la crisis. No es un simple error de medición ni un problema de calibración. Tras estudiar más de 1000 estrellas cefeidas en 5 galaxias separadas a lo largo de 130 millones de años luz, la contradicción persiste. Las implicaciones son extraordinarias. ¿Nuestros modelos sobre cómo funciona el universo están completamente equivocados? ¿O existe una fuerza desconocida que está desgarrando la realidad? La energía oscura, la misteriosa componente que impulsa la expansión cósmica, podría comportarse de formas nunca imaginadas. Algunas regiones del espacio podrían expandirse más rápido que otras, creando grietas cósmicas que desafían todo lo que sabemos sobre el espacio-tiempo. Adam Rees, el investigador principal que sacó a la luz esta crisis, lo declaró sin rodeos. Eliminada la posibilidad de errores experimentales, queda la posibilidad real y fascinante de que hayamos malinterpretado el universo de una forma fundamental. La palabra fascinante parece casi insuficiente ante las implicaciones.
Si nuestra comprensión de la expansión cósmica es incorrecta, entonces todas nuestras estimaciones sobre la edad, el tamaño y el destino final del universo se vuelven cuestionables. La extraordinaria precisión del Webb ha eliminado cualquier duda sobre las mediciones. Tanto este telescopio como Hubble detectan la misma contradicción imposible. El universo se expande, pero lo hace de una manera que rompe las leyes de la física tal como las conocemos. Este descubrimiento por sí solo bastaría para reescribir los manuales de cosmología, pero el Webb apenas estaba empezando. Continuando su mirada hacia las profundidades del espacio, comenzó a identificar objetos que no deberían existir, comportamientos que desafían cualquier explicación y fenómenos que sugieren que la realidad es mucho más extraña y peligrosa de lo que jamás imaginamos. La crisis de la expansión fue solo el principio, porque monstruos imposibles flotan en el cosmos antiguo reescribiendo las leyes de la evolución galáctica. Cuando el James Webb dirigió sus ojos infrarrojos hacia una zona aparentemente vacía cerca de la Osa Mayor, los astrónomos esperaban encontrar diminutas galaxias jóvenes en los primeros miles de millones de años del cosmos. En su lugar encontraron 6 sistemas estelares masivos y maduros que no deberían haber tenido tiempo suficiente para crecer tanto. Estos gigantes galácticos contienen casi tantas estrellas como nuestra Vía Láctea, pero se formaron cuando el universo tenía solo el 3% de su edad actual. Es como intentar hacer crecer un roble adulto en apenas 3 meses. Eso es exactamente lo que estas galaxias han logrado a escala cósmica. La formación estelar requiere tiempo. La gravedad necesita millones de años para reunir suficiente gas y polvo como para encender la fusión nuclear. Sin embargo, estos 6 sistemas lograron acelerar su desarrollo hasta convertirse en titanes galácticos mientras el universo todavía estaba en su infancia. El descubrimiento ocurrió casi por accidente. La astrofísica Erika Nelson estaba examinando regiones del tamaño de un sello postal en las imágenes de campo profundo del Webb, cuando notó varios puntos rojos borrosos demasiado brillantes para ser objetos ordinarios. En astronomía, la luz roja suele indicar radiación antigua estirada por la expansión del universo durante su largo viaje hacia la Tierra. Pero estos objetos eran a la vez antiquísimos e increíblemente luminosos, una combinación que desafiaba toda explicación. Cada una de estas galaxias monstruosas contiene entre 10 y 100.000 millones de estrellas. Para crecer tan rápido, habrían tenido que formar cientos de nuevas estrellas cada año durante cientos de millones de años. Nuestra Vía Láctea, en comparación, produce solo 2 al año. Estos antiguos sistemas eran auténticas fábricas estelares que operaban a una velocidad que la física moderna considera imposible. El equipo apodó informalmente a estos objetos los rompeuniversos porque amenazan con desmontar nuestra comprensión de la formación de estructuras cósmicas. Según todas las simulaciones y modelos elaborados por los científicos, la materia en el universo primitivo debería haberse agrupado lentamente y de forma metódica. Las pequeñas estructuras se habrían fusionado gradualmente para formar otras mayores a lo largo de miles de millones de años. Estas 6 galaxias arrojan toda esa línea temporal por la ventana. Sugieren que el universo primitivo era capaz de alcanzar niveles de organización y complejidad que los cosmólogos nunca habían imaginado posibles. O existe un mecanismo completamente desconocido para la formación rápida de galaxias, o nuestras suposiciones fundamentales sobre la evolución cósmica están catastróficamente equivocadas. El descubrimiento plantea inquietantes preguntas sobre el papel de la materia oscura en el desarrollo temprano del cosmos. Si las galaxias podían crecer tan masivas y tan rápido, significa que la materia oscura se estaba agrupando y atrayendo materia ordinaria a velocidades muy superiores a las previstas actualmente. El armazón invisible que da forma a nuestro universo podría ser mucho más violento e impredecible de lo que se había pensado. Joel Leja, uno de los astrónomos que estudian estos objetos, expresó perfectamente la magnitud del problema.
Estamos mirando por primera vez al universo primitivo y encontramos algo tan inesperado que crea auténticos problemas para la ciencia. Sin embargo, confirmar que se trata realmente de galaxias requiere observaciones adicionales mediante el espectrógrafo del Webb, y lo que estos estudios posteriores revelaron resultó aún más inquietante de lo que nadie había previsto. Un monstruo con la masa de 50 millones de soles vaga por el espacio completamente solo y está reescribiendo la historia del cosmos en las profundidades del universo primitivo. El James Webb ha descubierto algo que no debería existir según todas las teorías sobre la formación de agujeros negros. Cuson es un agujero negro supermasivo prácticamente sin galaxia alrededor. Está esencialmente desnudo, a la deriva en el espacio, sin el habitual cortejo de miles de millones de estrellas que normalmente acompañan a objetos tan masivos. La mayoría de los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de las galaxias, como anclas cósmicas rodeadas por discos giratorios de estrellas, gas y polvo, formando con sus galaxias una relación simbiótica que evoluciona durante miles de millones de años mediante una delicada danza de gravedad y formación estelar. Cuson rompe todas esas reglas. Este vagabundo cósmico contiene una masa equivalente a 50 millones de soles comprimidos en una región más pequeña que nuestro sistema solar. Para entender su escala, si la Tierra tuviera el tamaño de una canica, Cuson seguiría siendo invisible a simple vista, a pesar de contener más materia que cientos de miles de millones de estrellas. Lo que hace realmente inquietante este descubrimiento es el momento en el que aparece. Cuson existe en la infancia del universo, apenas 600 millones de años después del Big Bang. La formación tradicional de agujeros negros requiere la muerte de estrellas masivas, lo que implica esperar a que la primera generación de estrellas se forme, viva su vida y colapse en espectaculares supernovas. Ese proceso debería necesitar mucho más de 600 millones de años. Roberto Maiolino, el astrofísico de Cambridge que ayudó a identificar a Cuson, describió el hallazgo como algo completamente fuera de escala. El objeto desafía todos los modelos desarrollados por los científicos sobre cómo los agujeros negros supermasivos crecen y evolucionan en el universo primitivo. 3 teorías intentan explicar la existencia de Cuson, y cada una resulta más inquietante que la anterior. La primera sugiere que algunos agujeros negros podrían formarse directamente a partir del colapso de enormes nubes de gas, evitando por completo la fase estelar. La segunda propone que agujeros negros de masa intermedia crecieron a ritmos imposibles, devorando materia más rápido de lo que la física debería permitir. La tercera teoría es la más inquietante de todas. Cuson podría ser un agujero negro primordial creado en los primeros segundos del universo, durante violentas fluctuaciones del espacio-tiempo inmediatamente después del Big Bang. Si esto fuera cierto, significaría que Cuson ha permanecido oculto en la oscuridad cósmica desde el principio, esperando 13.000 millones de años a que estrellas y galaxias se formaran y revelaran su presencia. Cuson es solo uno de los cientos de objetos similares identificados por el Webb. Estos pequeños puntos rojos aparecen por todo el universo primitivo. Cada uno podría ser un monstruo cósmico que desafía cualquier explicación. Brillan con la luz de la materia que se desgarra y se sobrecalienta mientras espirala hacia sus pozos gravitatorios. La existencia de estos agujeros negros desnudos sugiere que el universo primitivo fue mucho más caótico y violento de lo que los cosmólogos habían imaginado. En lugar de una formación gradual y ordenada de estructuras cósmicas, podríamos estar ante pruebas de catástrofes primordiales que forjaron agujeros negros masivos antes incluso de que existieran las primeras estrellas. Si Cuson es realmente un agujero negro primordial, representa algo mucho más antiguo y extraño que cualquier galaxia o estrella, pero no fue el único agujero negro imposible que el Webb descubriría en las profundidades del cosmos. Agujeros negros más antiguos que las primeras estrellas están iluminando el universo y podrían haber existido desde el momento mismo de la creación.
Los científicos siempre han creído que los agujeros negros supermasivos se formaron después del colapso de la primera generación de estrellas masivas. Este proceso debería requerir cientos de millones de años. A medida que la gravedad atrae lentamente suficiente materia para encender la fusión nuclear, las estrellas viven sus breves pero intensas vidas y luego explotan en supernovas, dejando tras de sí cadáveres estelares. Pero el James Webb ha encontrado evidencias de agujeros negros supermasivos ya presentes cuando el universo tenía apenas 400 millones de años. Demasiado pronto para que el proceso tradicional pudiera funcionar. Andrea Ferrara y su equipo de la Scuola Normale Superiore de Pisa proponen una solución radical a este enigma cósmico. ¿Y si los agujeros negros, y no las estrellas, hubieran sido las primeras fuentes significativas de luz en el universo? ¿Y si los agujeros negros primordiales, formados en los primeros y caóticos segundos después del Big Bang, ya vagaran en la oscuridad cuando el cosmos todavía estaba en su infancia? Estos hipotéticos agujeros negros primordiales se habrían formado mediante un mecanismo completamente distinto al de los agujeros negros estelares, no a partir del colapso de estrellas, sino de fluctuaciones extremas de densidad en la sopa primordial que existía menos de 5 segundos después del Big Bang. Podemos imaginar el universo primitivo como una olla de energía y materia en ebullición violenta, con algunas regiones volviéndose tan densas que colapsaban directamente en agujeros negros sin pasar por la formación estelar. Las pruebas recogidas por el Webb apoyan este escenario extraño. Muchos de los objetos luminosos del universo joven aparecen como puntos compactos en lugar de estructuras extendidas, lo que sugiere que están alimentados por fuentes concentradas y no por una distribución difusa de formación estelar. Cuando el gas se acerca a un agujero negro, se calienta hasta temperaturas extremas y emite una luz intensa. Desde grandes distancias, esa materia sobrecalentada puede parecer casi idéntica a la luz de las estrellas. Si esta teoría es correcta, significaría que los agujeros negros primordiales se estaban alimentando de las primeras nubes de gas del universo, creciendo en masa y tamaño, mientras iluminaban simultáneamente el cosmos. Estos monstruos habrían permanecido en la oscuridad durante cientos de millones de años, esencialmente esperando a que el universo evolucionara lo suficiente como para proporcionarles alimento. Las implicaciones son extraordinarias. Los agujeros negros primordiales podrían explicar cómo los agujeros negros supermasivos crecieron tanto y tan rápido en el universo primitivo. Contaron con una ventaja de cientos de millones de años, que les permitió alcanzar dimensiones enormes incluso antes de que se formaran las primeras galaxias a su alrededor. Pero este escenario plantea preguntas todavía más inquietantes. Si los agujeros negros primordiales eran comunes en el universo joven, podrían seguir existiendo hoy, invisibles e indetectables. Algunos podrían vagar incluso dentro de nuestra propia galaxia, reliquias antiguas del nacimiento violento del cosmos anteriores a cualquier estrella que podamos ver. Estos monstruos primordiales representan un cambio fundamental en nuestra comprensión de la evolución cósmica. En lugar de un universo que construye complejidad gradualmente a partir de comienzos simples, podríamos estar ante un cosmos que nació con objetos masivos y poderosos ya incorporados en su estructura. La detección de agujeros negros primordiales también proporcionaría información crucial sobre la física del Big Bang, revelando condiciones de los primeros instantes del universo que hoy solo podemos imaginar. Pero las observaciones del Webb sobre estos antiguos agujeros negros han revelado un fenómeno aún más extraño que desafía nuestra comprensión misma de la gravedad. Dos galaxias están colisionando en un accidente cósmico que está creando una física nunca antes observada. Cuando los astrónomos identificaron por primera vez el objeto apodado la Galaxia del Infinito, su forma atrajo inmediatamente la atención. Esta rareza cósmica muestra dos núcleos rojos compactos, cada uno rodeado por anillos luminosos, creando un perfecto patrón con forma de 8 que recuerda al símbolo matemático del infinito. Pero el aspecto inusual de la galaxia
era solo el comienzo de sus misterios. La galaxia del infinito se formó cuando dos enormes galaxias de disco chocaron frontalmente en un impacto cósmico iniciado hace millones de años. Las colisiones galácticas no son raras en el universo, pero este choque en particular ha creado algo sin precedentes. En lugar de la típica fusión caótica que destruye ambas estructuras originales, estas dos galaxias han mantenido su identidad mientras formaban algo completamente nuevo. Lo que hace que esta colisión sea realmente singular es la posición del agujero negro supermasivo. En las fusiones galácticas normales, los agujeros negros centrales de ambas galaxias terminan espiralando uno hacia el otro, fusionándose en un único objeto masivo o expulsando a uno de ellos del sistema. La galaxia del infinito rompe por completo este esquema, albergando un agujero negro en una auténtica tierra de nadie gravitacional. Pieter van Dokkum y Gabriel Brammer, los astrónomos que descubrieron este sistema, creen estar observando un proceso llamado formación directa de agujeros negros. En lugar de formarse a partir de la muerte de estrellas masivas, este agujero negro podría haberse originado directamente del colapso de una enorme nube de gas creada durante la colisión galáctica. El proceso funciona así. Cuando las dos galaxias chocaron, generaron inmensas corrientes de gas que fluían entre sus núcleos. En determinadas condiciones, esas corrientes pueden volverse tan masivas y densas que colapsan directamente en un agujero negro sin pasar por la formación estelar. Es como observar una avalancha cósmica tan poderosa que crea su propia trampa gravitatoria. Este mecanismo de colapso directo podría explicar uno de los descubrimientos más desconcertantes del Webb en el universo primitivo. El telescopio ha encontrado agujeros negros supermasivos demasiado grandes para su edad, que crecieron hasta dimensiones enormes mucho más rápido de lo que permiten los modelos tradicionales. Si los agujeros negros pueden formarse directamente a partir de nubes de gas en colapso, entonces podrían alcanzar el estado supermasivo mucho más rápido de lo que se pensaba posible. La galaxia del infinito representa un laboratorio en tiempo real para estudiar este proceso exótico. El agujero negro parece alimentarse activamente del gas que fluye entre los dos núcleos en colisión, creciendo mientras los astrónomos lo observan. El sistema demuestra que la formación de agujeros negros puede ser mucho más dinámica y rápida de lo que los científicos habían imaginado anteriormente. Pero el aspecto más inquietante de la colisión de la galaxia del infinito no es lo que podemos ver ahora, sino lo que sugiere acerca de los procesos violentos que moldearon el universo primitivo. Si la formación por colapso directo fue común en la juventud del cosmos, significa que el universo atravesó una fase de violencia y caos increíbles que apenas empezamos a comprender. Y esa violencia dejó tras de sí objetos aún más extraños que los agujeros negros errantes. Cientos de mundos huérfanos están vagando por el espacio en parejas y emiten señales de radio que no deberían existir. El James Webb ha identificado más de 500 planetas flotantes libres en la nebulosa de Orión que no orbitan alrededor de ninguna estrella. Estos vagabundos cósmicos, cada uno aproximadamente del tamaño de Júpiter, fueron expulsados de sus sistemas originales y ahora atraviesan el frío del espacio interestelar. Lo que los hace realmente extraños es que muchos viajan en pareja, orbitándose mutuamente a distancias entre 25 y 400 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Los científicos llaman a estos vagabundos acoplados objetos binarios de masa joviana, o jumbos, y desafían todas las teorías de formación planetaria desarrolladas hasta ahora. Normalmente los planetas se forman en discos de gas y polvo que rodean estrellas jóvenes, acumulando lentamente material hasta alcanzar su tamaño final. La danza gravitacional necesaria para crear planetas binarios debería ser increíblemente rara. Sin embargo, el Webb ha encontrado decenas de estas parejas cósmicas. El misterio se profundizó cuando los astrónomos apuntaron radiotelescopios hacia estos planetas acoplados y descubrieron algo sin precedentes. Varios jumbo están emitiendo señales de radio con patrones
nunca antes observados en planetas. No se trata de las emisiones típicas que se esperarían de mundos con campos magnéticos interactuando con partículas cargadas. Están produciendo ráfagas de radio a frecuencias del orden de los gigahercios, miles de veces más altas que las ondas de radio FM normales. En la Tierra, señales de radio tan elevadas provienen de fuentes tecnológicas o de fenómenos astronómicos extremadamente energéticos como púlsares y cuásares. Encontrarlas procedentes de planetas errantes sugiere que estos mundos están experimentando procesos físicos que no existen en ninguna otra parte de nuestro sistema solar. Las emisiones de radio parecen estar ligadas a la naturaleza binaria de estos planetas. Cuando dos objetos masivos orbitan uno alrededor del otro, crean interacciones gravitacionales complejas que pueden generar potentes campos magnéticos y corrientes eléctricas. Podemos imaginar una especie de fricción cósmica a una escala nunca antes vista. Los jumbo son esencialmente generadores eléctricos gigantes, alimentados por su danza orbital, pero las señales en sí mismas siguen siendo profundamente enigmáticas. Diferentes parejas de jumbo producen firmas radioeléctricas distintas, lo que sugiere que cada sistema binario posee una personalidad electromagnética única. Algunos emiten flujos constantes de ondas de radio, mientras que otros producen ráfagas episódicas que no siguen ningún patrón evidente. Las implicaciones son inquietantes. Si estos mundos huérfanos pueden generar señales de radio tan potentes, ¿de qué más podrían ser capaces? Sus campos magnéticos podrían ser órdenes de magnitud más fuertes que cualquier cosa observada en nuestro sistema solar, generando fenómenos de clima espacial capaces de influir incluso en sistemas estelares cercanos. Aún más perturbador es lo que la existencia de tantos jumbo sugiere sobre la formación de los sistemas planetarios. Si cientos de estos mundos emparejados existen en una sola nebulosa, podría haber millones o incluso miles de millones dispersos por toda la galaxia. Cada uno representa un sistema solar fallido, una tragedia cósmica en la que las interacciones gravitacionales salieron mal y expulsaron planetas hacia la noche eterna. Estos mundos errantes son huérfanos cósmicos, separados para siempre del calor y la energía de la compañía estelar. Viven en una oscuridad perpetua. Su única fuente de calor procede del lento decaimiento de elementos radiactivos en sus núcleos y de las fuerzas de marea generadas por la danza orbital con su compañero. Pero por inquietantes que resulten los planetas errantes, no fueron el descubrimiento más impactante del Webb. El telescopio ha identificado mundos que desafían nuestra comprensión de la formación planetaria de formas aún más fundamentales. El siguiente hallazgo obligaría a los científicos a reconsiderar todo lo que creían saber sobre cómo nacen los planetas alrededor de estrellas jóvenes. Un joven sistema estelar está rompiendo las reglas básicas de la formación planetaria, creando mundos hechos de los materiales equivocados. En la región de formación estelar, conocida como NGC 6537, el James Webb descubrió un disco protoplanetario casi carente de agua, pero rico en dióxido de carbono, justo en la zona donde deberían formarse planetas similares a la Tierra. Este descubrimiento destruye una de las suposiciones más básicas sobre cómo se desarrollan los planetas rocosos alrededor de estrellas jóvenes. Todos los modelos de formación planetaria asumen que las regiones internas de los discos que rodean a estrellas recién nacidas, donde se forman los planetas terrestres, están dominadas por agua, hielo y minerales de silicato. El agua es una de las moléculas más abundantes del universo, y su presencia en los discos protoplanetarios se considera esencial para crear mundos potencialmente habitables. El disco alrededor de la estrella Iso-Chai 147 pone en jaque estas suposiciones. Cuando el Webb analizó este sistema con su espectrógrafo de infrarrojo cercano, los astrónomos esperaban ver la firma familiar del vapor de agua mezclado con otros compuestos comunes. En su lugar encontraron un disco en el que el dióxido de carbono
domina las regiones internas donde normalmente se forman los planetas terrestres. El agua es tan escasa que resulta casi indetectable, creando un entorno distinto a cualquier cosa que los investigadores hubieran modelado antes. Este descubrimiento desafía todo lo que entendemos sobre la química de la formación planetaria. En la Tierra, el agua desempeñó un papel crucial en la creación de la geología, de la atmósfera y finalmente de las condiciones que permitieron la aparición de la vida. Un planeta que se formara en el sistema ISO podría desarrollarse bajo condiciones químicas completamente distintas, dando lugar a tipos de mundos sin analogía en nuestro sistema solar. Dos teorías intentan explicar esta química anómala y ambas tienen implicaciones inquietantes. La primera sugiere que la intensa radiación ultravioleta procedente de la joven estrella o de estrellas masivas cercanas habría esterilizado el disco, rompiendo las moléculas de agua y expulsando el hidrógeno, dejando que el oxígeno se combinara con el carbono. La segunda teoría es aún más perturbadora. El dominio del dióxido de carbono podría ser el resultado de condiciones inusuales en los granos de polvo que componen el disco. En lugar de estar cubiertos de agua o hielo, como ocurre en discos normales, estos granos podrían estar recubiertos de compuestos ricos en carbono debido al entorno específico alrededor de esta estrella joven. Sea cual sea la causa, ambas explicaciones sugieren que la formación planetaria puede seguir caminos que nadie había imaginado. Si la radiación ultravioleta puede privar de agua a discos planetarios enteros, significa que muchos mundos potencialmente habitables podrían no recibir jamás los bloques químicos necesarios para sostener la vida. La galaxia podría estar llena de planetas áridos ricos en dióxido de carbono, formados en condiciones hostiles para la química asociada a la vida. Este descubrimiento también plantea preguntas sobre la diversidad de los sistemas planetarios en la galaxia. Si la formación de planetas puede producir entornos químicos tan distintos, podrían existir clases enteras de mundos gobernados por procesos geológicos y atmosféricos que nunca hemos observado. El sistema XU-10 representa un laboratorio natural para estudiar rutas alternativas de formación planetaria. A medida que los planetas de este sistema continúen desarrollándose, proporcionarán pistas sobre cómo nacen los mundos cuando los ingredientes químicos básicos son radicalmente distintos de los de nuestro sistema solar. Pero la química anómala de la formación planetaria era solo uno de los muchos misterios atmosféricos que el Webb estaba a punto de descubrir. El siguiente objetivo del telescopio revelaría un mundo tan hostil y alienígena que pondría en duda la propia definición de atmósfera planetaria. Un planeta tan cercano a su estrella que su superficie brilla como metal fundido. Aún así, consigue mantener una atmósfera que desafía todas las leyes de la ciencia planetaria. 55 Cancri orbita tan cerca de su estrella que completa un año en solo 18 horas terrestres. Este planeta infernal está en rotación sincrónica, lo que significa que la misma cara permanece siempre orientada hacia la estrella. Un hemisferio diurno lo bastante caliente como para fundir el cobre y un hemisferio nocturno sumido en una oscuridad eterna. Las temperaturas superficiales superan los 4000 grados, lo suficiente como para vaporizar la mayoría de los materiales conocidos. Según todas las reglas de la física planetaria, este mundo debería haber perdido su atmósfera hace miles de millones de años. Sin embargo, el James Webb ha descubierto algo imposible. Este planeta infernal no solo posee una atmósfera, sino que está compuesta por materiales que no deberían existir en forma gaseosa a temperaturas tan extremas. La atmósfera parece rica en monóxido y dióxido de carbono, creando un manto denso alrededor de un mundo que debería ser tan árido como Mercurio. El descubrimiento fue posible gracias a mediciones extremadamente precisas realizadas con el instrumento de infrarrojo medio del Webb. Cuando los astrónomos midieron la radiación térmica del lado diurno del planeta, encontraron temperaturas más bajas de lo esperado. Algo estaba bloqueando y redistribuyendo el calor de la estrella, y ese algo solo podía ser una atmósfera lo suficientemente densa
como para transportar energía desde el hemisferio abrasador hasta el hemisferio nocturno congelado. Esta circulación atmosférica crea uno de los sistemas climáticos más extremos jamás observados. Se pueden imaginar vientos que rugen a miles de kilómetros por hora, transportando roca y metal vaporizados desde el lado diurno hasta el lado nocturno, donde esos materiales se condensan y caen como lluvia de minerales fundidos. La diferencia de temperatura entre ambos hemisferios debería superar los 3000 grados, pero la atmósfera consigue moderarla mediante corrientes convectivas que operan en condiciones imposibles de reproducir en cualquier laboratorio terrestre. El aspecto más desconcertante de esta atmósfera es su origen. No puede ser un residuo de la formación del planeta, porque los vientos estelares habrían barrido cualquier gas primordial en pocos millones de años. Los científicos creen que se trata de una atmósfera secundaria que hierve constantemente desde el interior del planeta. Podemos imaginar un mundo cuya propia corteza está hirviendo, donde el calor extremo y las fuerzas de marea de la estrella están literalmente cocinando el interior del planeta, vaporizando materiales ricos en carbono en las profundidades del subsuelo que luego escapan a través de una intensa desgasificación volcánica. La atmósfera es destruida continuamente por la radiación estelar y constantemente renovada por procesos geológicos que operan a temperaturas capaces de vaporizar casi cualquier material conocido. Se crea así un ciclo infernal en el que el interior del planeta alimenta su propia atmósfera imposible. El vapor de roca asciende desde la superficie, es arrastrado por vientos supersónicos, se condensa en el lado nocturno y cae como metal y piedra líquida. Todo el planeta se ha convertido en un gigantesco aparato de destilación que funciona en el límite extremo de la física. La existencia de la atmósfera de 55 Cancri sugiere que los planetas pueden retener gases en condiciones mucho más extremas de lo que se pensaba posible. Esto tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de los mundos potencialmente habitables. Si las atmósferas pueden sobrevivir en entornos tan infernales, quizá también puedan persistir alrededor de planetas que siempre hemos considerado demasiado hostiles para cualquier tipo de química atmosférica. Pero la atmósfera imposible de este planeta infernal era solo un preludio. El Webb estaba a punto de identificar un visitante procedente de otro sistema estelar que desafiaría nuestra comprensión del tiempo mismo. Un cometa antiguo, proveniente de un sistema estelar distante, está atravesando nuestro sistema solar y es más antiguo que la Tierra, que el Sol y que todo lo que llamamos hogar. A primera vista, el cometa Tracy Atlas parece ordinario, con unos 11 kilómetros de diámetro, compuesto de hielo y roca, destinado a pasar cerca de nuestro Sol antes de regresar al vacío interestelar. Sin embargo, el análisis detallado del James Webb ha revelado algo que no debería ser posible. Este visitante interestelar tiene alrededor de 7.000 millones de años, 3.000 millones más que todo el sistema solar. Siguiendo su trayectoria grabada en el espacio, los astrónomos descubrieron que proviene del disco grueso de la Vía Láctea, una región poblada por estrellas antiguas formadas cuando el universo era mucho más joven. Este vagabundo cósmico ha viajado en la oscuridad interestelar durante eones, mucho antes de que el Sol naciera en un lejano vivero estelar. Es más antiguo que la Tierra, que Marte, que Júpiter y que cualquier otro planeta de nuestro vecindario cósmico. El análisis espectroscópico del Webb mostró que la coma del cometa, la nube de gas y polvo que rodea su núcleo, está dominada por dióxido de carbono en lugar del vapor de agua típico de nuestros cometas. Esta composición anómala ofrece pistas sobre el entorno químico del sistema estelar en el que se formó hace miles de millones de años. El cometa viaja a más de 130.000 millas por hora, lo suficientemente rápido como para cruzar Estados Unidos en menos de 2 minutos. Su órbita es inusualmente plana y recta, muy distinta de cualquier objeto de nuestro sistema. Este intruso interestelar sigue las reglas gravitacionales de la galaxia, no las del Sol,
tratando a todo el sistema solar como un simple obstáculo que rodear. Lo que lo hace realmente inquietante es lo que representa. 3 y Atlas es un mensajero de una época en la que el universo era radicalmente distinto al actual. Hace 7.000 millones de años, la Vía Láctea era mucho más caótica y violenta. Las tasas de formación estelar eran más altas, los elementos pesados eran más escasos, y los procesos químicos que construyen los planetas operaban bajo condiciones completamente diferentes. Este cometa se formó alrededor de una estrella que vivió y murió miles de millones de años antes de que nuestro Sol existiera. Sobrevivió a la muerte de su estrella madre, probablemente a una explosión de supernova tan violenta que destruyó todo el sistema planetario y lanzó al cometa a vagar por la galaxia. Durante 3.000 millones de años viajó por las profundidades cósmicas, una cápsula del tiempo congelada que transportaba firmas químicas de una época antiquísima. El hecho de que lo estemos observando ahora plantea preguntas inquietantes sobre cuántos otros visitantes antiguos podrían atravesar nuestro sistema solar sin ser detectados. 3i. Atlas es solo el tercer objeto interestelar jamás confirmado, pero los modelos estadísticos sugieren que docenas o incluso cientos de estos viajeros cósmicos deberían cruzar nuestro vecindario en cualquier momento. Cada uno representa un fragmento de un mundo destruido, un trozo de historia cósmica que sobrevivió a catástrofes que apenas podemos imaginar. Son auténticos artefactos arqueológicos de sistemas estelares que existieron cuando el universo era joven, portadores de información sobre las condiciones galácticas de épocas que ningún otro objeto puede revelar. Pero 3i Atlas también es un recordatorio del destino final de nuestro propio sistema solar. Dentro de algunos miles de millones de años, cuando el Sol comience a morir, los objetos de nuestro mundo podrían ser expulsados hacia el espacio interestelar, convirtiéndose en antiguos vagabundos destinados a desconcertar a los astrónomos de galaxias lejanas mucho tiempo después de que la Tierra haya desaparecido. La visita de este cometa antiguo fue solo un anticipo de las escalas temporales cósmicas que aplastan cualquier comprensión humana, pero las observaciones del Webb han revelado objetos aún más enigmáticos que los visitantes procedentes de sistemas estelares muertos. 300 objetos misteriosos brillan en el universo primitivo, y los astrónomos no logran entender qué son. Los estudios profundos del James Webb han descubierto una nueva población de objetos cósmicos que no encajan en ninguna categoría conocida. Estos pequeños puntos rojos aparecen como diminutas chispas carmesí dispersas en las imágenes del universo joven, pero sus propiedades son tan inusuales que los científicos tienen dificultades para clasificarlos. Cada uno es mucho más luminoso de lo que debería ser, según todo lo que sabemos sobre la formación de estrellas y galaxias en la juventud del cosmos. El misterio comienza con su color. En astronomía, la luz roja suele indicar gran distancia o bajas temperaturas. Estos objetos están ciertamente muy lejos. Existían cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, pero también son increíblemente brillantes. Están produciendo enormes cantidades de energía mediante procesos desconocidos, creando una combinación de propiedades que no corresponde a ningún objeto del universo moderno. Utilizando técnicas avanzadas como la imagen infrarroja y el análisis de la distribución espectral de la energía, los astrónomos de la Universidad de Missouri identificaron 300 de estos enigmáticos puntos rojos en los datos del Webb. Cada uno parece tener un tamaño comparable al de las primeras galaxias, pero produce mucha más luz de la que predicen los modelos actuales. Si son galaxias, son distintas a cualquier otra que exista hoy. Son tan luminosas que obligan a los científicos a replantearse toda la línea temporal de la formación galáctica. Los modelos tradicionales predicen que las primeras galaxias crecieron lentamente, acumulando materia mediante el colapso gravitacional durante cientos de millones de años. Estos pequeños puntos rojos sugieren en cambio que un proceso desconocido estaba produciendo estructuras masivas y luminosas mucho más rápido de lo que permite la teoría.
Pero aquí, el misterio se vuelve aún más profundo. Cuando los astrónomos intentan determinar qué produce realmente toda esa luz, las respuestas se vuelven todavía más confusas. Algunos objetos aparecen como puntos compactos, lo que sugiere que podrían estar alimentados por agujeros negros supermasivos en lugar de por una distribución difusa de formación estelar. Otros muestran signos de estructura extendida, indicando que podrían ser verdaderas galaxias inmersas en una formación estelar extraordinariamente intensa. La posibilidad más inquietante es que estos objetos representen una fase completamente desconocida de la evolución cósmica. Durante el primer 1.000 millones de años, las condiciones físicas del universo eran radicalmente distintas. La materia era más densa, las interacciones de la materia oscura más frecuentes, y la red cósmica todavía estaba en formación. Es posible que esas condiciones permitieran la aparición de objetos que no pueden existir en el cosmos moderno. Algunos de estos pequeños puntos rojos muestran señales de procesos de energía extremadamente elevada, emitiendo rayos X, radiación ultravioleta y luz infrarroja, en patrones que sugieren una producción energética violenta y caótica. Sea cual sea el mecanismo que los alimenta, está operando en condiciones extremas que desafían los límites de la física conocida. Además, estos objetos parecen distribuidos de manera aleatoria en el espacio en lugar de agruparse en las regiones donde esperaríamos la formación temprana de galaxias. Esta distribución casual sugiere que podrían representar una propiedad fundamental del universo primitivo y no fenómenos raros o aislados. Bang Yansun, el doctorando que lidera la investigación, subraya que incluso si solo unos pocos de estos objetos son confirmados como reales, obligarán a los científicos a modificar profundamente las teorías sobre la formación de galaxias. La enorme cantidad de objetos misteriosos detectados por el Webb sugiere que nuestra comprensión de la juventud del universo es radicalmente incompleta. Los pequeños puntos rojos representan quizá el desafío más profundo para la cosmología que el Webb haya revelado jamás, pero su enigma palidece frente a lo que el telescopio descubrió al observar la estructura a gran escala del propio cosmos. Las galaxias en vastas regiones del espacio están rotando siguiendo patrones sincronizados que sugieren que el universo podría haber nacido en rotación. En lo que podría ser uno de los resultados más sorprendentes del James Webb, los astrónomos han encontrado evidencias de que galaxias separadas por millones de años luz están girando con orientaciones coordinadas. Esta coreografía cósmica desafía nuestra comprensión de la formación de estructuras y plantea la posibilidad de que todo el universo haya nacido con una dirección preferente de rotación. El descubrimiento surge de las observaciones de 263 galaxias capturadas durante el estudio extragaláctico profundo avanzado del Webb. Cuando los astrónomos analizaron la orientación y los patrones de rotación de estos sistemas distantes, encontraron algo que no debería ser posible. Según los modelos cosmológicos estándar, galaxias demasiado lejanas para influirse gravitacionalmente deberían rotar en direcciones completamente aleatorias. Es como descubrir que todos los molinos de viento de un continente entero giran exactamente en la misma dirección, sin que exista ningún patrón de viento capaz de coordinar su movimiento. Las galaxias están separadas por distancias tan enormes que la luz de una tardaría millones de años en alcanzar a la otra, y, aún así, parecen participar en la misma danza cósmica. Lior Shamir, el informático que lideró el análisis, ha propuesto dos posibles explicaciones, y ambas son profundamente inquietantes. La primera es que el universo haya nacido con una rotación. Si el propio Big Bang poseyera momento angular, podría haber imprimido una dirección preferente en la estructura cósmica que se formó después. Esta explicación se alinea con la cosmología de agujeros negros, una teoría según la cual nuestro universo observable podría ser el interior de un agujero negro masivo perteneciente a un universo progenitor más grande. Si fuera cierto, los patrones de rotación observados por el Webb
podrían ser la firma del movimiento de ese agujero negro padre, transmitida a escalas cósmicas mediante mecanismos que todavía no comprendemos. La segunda explicación es aún más inquietante para la cosmología tradicional. Si el universo no nació girando, entonces las rotaciones galácticas coordinadas sugieren que las teorías actuales sobre la evolución cósmica están fundamentalmente incompletas. Debe existir una fuerza o un campo desconocido que opera a escalas mayores de lo que los científicos habían considerado jamás. Las implicaciones van mucho más allá de la formación de galaxias. Un universo en rotación tendría propiedades físicas distintas a las del cosmos estático previsto por los modelos estándar. El propio espacio y el tiempo podrían poseer direcciones preferentes, creando asimetrías en las leyes físicas que influirían en todo, desde la física de partículas hasta el destino final del universo. El descubrimiento también plantea preguntas sobre la energía oscura, la misteriosa fuerza que impulsa la expansión cósmica. Si el universo tiene un eje de rotación preferente, los efectos de la energía oscura podrían variar según la dirección, creando un cosmos que se expande más rápido en unas direcciones que en otras. Esto podría explicar algunas de las anomalías que el Webb ha revelado en las velocidades de expansión cósmica. Quizá lo más inquietante sea lo que un universo en rotación sugiere sobre nuestro lugar en la jerarquía cósmica. Si nuestro universo está girando dentro de una estructura mayor, significa que la realidad se extiende mucho más allá del cosmos observable. Podríamos vivir dentro de un solo componente de un multiverso inmenso, donde universos enteros giran como galaxias en un espacio de dimensiones superiores. Las rotaciones galácticas coordinadas representan un desafío fundamental para nuestra comprensión de la formación de estructuras cósmicas y de la naturaleza misma del espacio. Pero estas rotaciones ocultas eran solo el comienzo del desafío del Webb a la física convencional. El siguiente resultado del telescopio revelaría agujeros negros que se forman mediante procesos que no deberían ser posibles. Un agujero negro supermasivo se está formando en tiempo real a través de un mecanismo que rompe todas las reglas de la evolución estelar. En las profundidades del cosmos, el James Webb ha descubierto una colisión galáctica que está creando algo sin precedentes. El sistema que los astrónomos llaman la galaxia del infinito alberga un agujero negro supermasivo que parece haberse formado mediante colapso gravitacional directo en lugar de mediante la muerte de estrellas masivas. Este proceso está ocurriendo en un lugar donde, según toda teoría, un agujero negro no debería poder existir. El agujero negro se encuentra suspendido en una enorme extensión de gas de hidrógeno brillante entre dos núcleos galácticos en colisión. En las fusiones galácticas normales, los agujeros negros de ambas galaxias espiralan uno hacia el otro, formando sistemas binarios que terminan fusionándose o expulsando a uno de ellos. La galaxia del infinito rompe por completo ese esquema al albergar un agujero negro en una auténtica tierra de nadie gravitacional. Peter Van Dokkum y Gabriel Brammer descubrieron este sistema examinando las imágenes de campo profundo del Webb. La característica forma de 8 de la galaxia llamó inmediatamente su atención, pero las observaciones posteriores revelaron algo mucho más importante. Las emisiones de radio del sistema indican la presencia de un agujero negro masivo exactamente donde la teoría afirma que no debería poder sobrevivir. El proceso de colapso directo funciona como una avalancha cósmica. Cuando las dos galaxias chocaron, crearon enormes corrientes de gas que fluían entre sus núcleos. En condiciones específicas, esas corrientes se volvieron tan densas y masivas que colapsaron directamente en un agujero negro sin pasar por la fase intermedia de formación estelar. Es un colapso gravitacional puro, sin la evolución previa de estrellas. Este descubrimiento resuelve uno de los misterios más desconcertantes observados por el Webb. El telescopio ha encontrado agujeros negros supermasivos en todo el universo primitivo que son demasiado grandes para su edad. La formación tradicional de un agujero negro
requiere que estrellas masivas nazcan, vivan y exploten en supernovas, un proceso que necesita cientos de millones de años. Pero el Webb ha encontrado agujeros negros supermasivos ya maduros cuando el universo tenía apenas 600 millones de años. Los agujeros negros formados por colapso directo pueden alcanzar tamaños supermasivos mucho más rápido porque comienzan su existencia con cantidades enormes de materia. En lugar de partir de restos estelares y crecer lentamente mediante acreción, se forman directamente con masas potencialmente millones de veces superiores a la del Sol. Esta ventaja inicial les permite convertirse en los colosos que observamos en el universo primitivo. La galaxia del infinito representa, por tanto, un laboratorio natural para estudiar en tiempo real este exótico proceso de formación. El agujero negro se está alimentando activamente del gas que fluye entre los dos núcleos galácticos en colisión, creciendo mientras los astrónomos lo observan. El sistema demuestra que la formación de agujeros negros puede ser mucho más rápida, dinámica y violenta de lo que la ciencia había considerado posible, pero el mecanismo del colapso directo plantea preguntas inquietantes sobre la violencia cósmica en el universo joven. Si estos procesos eran comunes en el cosmos primitivo, significa que la formación de las galaxias estuvo acompañada por eventos catastróficos capaces de producir instantáneamente algunos de los objetos más masivos del universo. Este proceso sugiere que los agujeros negros supermasivos podrían ser mucho más fundamentales para la arquitectura cósmica de lo que se pensaba. En lugar de ser subproductos de la formación galáctica, podrían actuar como motores primarios de la organización de la materia a escalas gigantescas. El agujero negro de colapso directo de la galaxia del infinito demuestra que el universo posee mecanismos para crear objetos masivos que operan mucho más rápido y con mucha más violencia que los modelos convencionales, pero incluso esta rápida formación de agujeros negros no podía explicar el comportamiento de alimentación más extremo que el Webb estaba a punto de revelar. El siguiente objetivo del telescopio mostraría un monstruo cósmico que consume materia a un ritmo que la física considera imposible. Un agujero negro del universo primitivo está devorando materia 40 veces más rápido de lo que permiten las leyes de la física, creciendo a una velocidad que desafía todos los modelos conocidos. Oculto entre miles de fuentes de rayos X en el cielo profundo, el James Webb identificó un agujero negro supermasivo que rompe las reglas fundamentales sobre la alimentación de estos objetos. El objeto designado L1568 está consumiendo materia a 40 veces su límite teórico, una velocidad extrema que pone en cuestión nuestra comprensión de la física de los agujeros negros. Cada agujero negro posee lo que los científicos llaman el límite de Eddington, la máxima cantidad de materia que puede acrecer antes de que la presión de la radiación del gas sobrecalentado expulse el material entrante. Es como intentar beber de una manguera de incendios. Más allá de cierto flujo, la presión resulta imposible de soportar. El 1568 está bebiendo de 40 mangueras a la vez. El descubrimiento requirió combinar la sensibilidad infrarroja del Webb con los datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. El 1568 estaba inicialmente oculto entre miles de intensas fuentes de rayos X, invisible para los telescopios ópticos, pero extremadamente brillante en altas energías. Las capacidades infrarrojas del Webb permitieron a los astrónomos identificar emisiones débiles y complementarias que revelaron la verdadera naturaleza del objeto. Lo que hace realmente inquietante este frenesí de alimentación es lo que implica para el crecimiento del agujero negro. Con tasas de acreción tan extremas, el 1568 podría haber adquirido gran parte de su masa actual en un único episodio de alimentación rápida. El agujero negro parece encontrarse en medio de lo que los astrónomos llaman un episodio de acreción, durante el cual enormes cantidades de materia son engullidas en un breve intervalo de tiempo cósmico. El objeto existe apenas 100 millones de años después del Big Bang,
cuando el universo aún estaba en su infancia. Para que un agujero negro alcanzara la categoría supermasiva tan rápidamente, respetando las tasas de acreción tradicionales, sería necesario partir de semillas imposiblemente grandes. La alimentación extrema de LM 568 ofrece una posible solución a esta paradoja temporal. La rapidez y la cantidad de material que fluye hacia el agujero negro sugieren que una parte sustancial de su crecimiento podría haberse producido mediante episodios similares, no procesos graduales repartidos a lo largo de miles de millones de años, sino eventos violentos capaces de multiplicar la masa del agujero negro por 10 o más en un abrir y cerrar de ojos cósmico. La física de una acreción tan extrema sigue siendo poco comprendida. El agujero negro parece estabilizar de algún modo el proceso, pese a la presión de radiación que debería interrumpir el flujo de material, o quizá ha desarrollado un mecanismo para controlar esa presión, o tal vez la materia circundante posee propiedades inusuales que le permiten resistir la expulsión. El 1568 representa el extremo del comportamiento de alimentación de los agujeros negros y opera en condiciones que empujan la física hasta sus límites. El descubrimiento sugiere que el universo joven albergaba episodios de alimentación mucho más violentos y rápidos que cualquier cosa observada en el cosmos moderno. Estos episodios de acreción furiosa podrían explicar cómo los agujeros negros supermasivos alcanzaron tamaños enormes tan temprano en la historia cósmica, no mediante un crecimiento lento y constante, sino a través de oleadas breves y potentes de alimentación. Pero la alimentación imposible de LM 1568 era solo un ejemplo del comportamiento extraño que el Webb estaba revelando en todo el universo primitivo. Las observaciones del telescopio mostraban que la juventud del cosmos fue mucho más caótica y violenta de lo que nadie había imaginado. Galaxias masivas aparecen muertas y silenciosas en regiones del espacio donde deberían brillar con intensa formación estelar, y los astrónomos no consiguen explicar por qué dejaron de crecer. Hemos creado este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todos, porque comprender el cosmos también significa comprendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Ahora continuamos. El James Webb ha descubierto lo que los investigadores llaman galaxias bella durmiente, dispersas por todo el universo primitivo, sistemas estelares masivos, que misteriosamente detuvieron su formación estelar justo en el momento en que deberían haber estado más activos. Estos gigantes cósmicos contienen miles de millones de estrellas, pero no muestran señales de crear nuevas, desafiando todos los modelos de evolución galáctica. El descubrimiento surgió cuando los astrónomos examinaron galaxias formadas entre 600 millones y 6.000 millones de años después del Big Bang. Durante ese intervalo, el universo estaba lleno de gas y materia oscura, condiciones ideales para una formación estelar intensa. La mayoría de las galaxias de aquella época debería brillar con la luz de estrellas recién nacidas, consumiendo gas a gran velocidad para construir sus poblaciones estelares. Sin embargo, el Webb encontró numerosas galaxias masivas aparentemente sumidas en una especie de hibernación. Estos sistemas poseen masas estelares comparables a las de la Vía Láctea, pero no muestran la vigorosa formación estelar que se esperaría de galaxias tan jóvenes. Son como ciudades gigantescas donde toda la construcción se ha detenido repentinamente sin motivo aparente. El apodo Bella Durmiente proviene de su estado inactivo en el momento en que deberían haber sido más dinámicas. Pero a diferencia del cuento, no existe una explicación clara para su sueño cósmico. Varias teorías intentan interpretar este comportamiento y cada una desafía suposiciones fundamentales. La primera sugiere que los agujeros negros supermasivos en el centro de estas galaxias se volvieron tan activos que calentaron el gas circundante e impidieron que colapsara para formar nuevas estrellas. Este proceso, llamado retroalimentación del núcleo galáctico activo, puede detener la formación estelar, pero el momento no encaja.
Las galaxias Bella Durmiente parecen haber detenido su formación estelar antes de que sus agujeros negros centrales fueran lo suficientemente energéticos como para provocar un calentamiento tan amplio. Algo más debe haber causado su letargo. Una segunda teoría propone que estas galaxias consumieron su gas demasiado rápido durante una fase inicial de formación estelar extremadamente intensa, quedándose literalmente sin combustible. Esto requeriría tasas de formación estelar más altas de lo que predicen los modelos actuales, lo que sugiere que las galaxias primordiales podían crear estrellas con mucha mayor eficiencia que los sistemas modernos. La hipótesis más inquietante es que las galaxias Bella Durmiente estuvieran influenciadas por un proceso desconocido que ya no existe en el universo moderno. El cosmos joven operaba bajo condiciones físicas distintas, con densidades de materia más altas y distribuciones diferentes de materia oscura. Quizá esas condiciones permitían tipos de formación estructural que hoy ya no pueden ocurrir. La existencia de galaxias inactivas en el universo primitivo tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la evolución cósmica. Si galaxias masivas pueden detener sus procesos de crecimiento tan temprano en la historia del cosmos, significa que la formación galáctica es mucho más compleja e impredecible de lo que los científicos habían imaginado. Estas bellezas cósmicas dormidas representan otra prueba de que el universo joven era un lugar mucho más extraño y violento de lo que predicen nuestros modelos actuales. Un planeta errante a la deriva en el espacio ha desarrollado la atmósfera más extraña jamás descubierta, con capas de nubes separadas compuestas por minerales de hierro y magnesio. SIMP 08366 más 0933 es diferente a cualquier mundo de nuestro sistema solar. Este vagabundo cósmico no orbita alrededor de una estrella, sino que se desplaza libremente por la galaxia, iluminado solo por el débil resplandor de su propio calor interno. El análisis atmosférico detallado del James Webb reveló algo sin precedentes. Este planeta errante posee una atmósfera estratificada donde lluvia de hierro cae a través de nubes compuestas por minerales de magnesio. La atmósfera del planeta se asemeja a una tarta cósmica de múltiples capas, con distintos tipos de nubes metálicas apiladas a diferentes altitudes. Cerca de la superficie, una densa capa de nubes de hierro crea fenómenos climáticos completamente distintos a cualquier cosa en la Tierra. No se trata de vapor de agua, sino de concentraciones densas de metal vaporizado que se condensan y caen como lluvia de hierro líquido durante tormentas planetarias. Más arriba en la atmósfera, una segunda capa de nubes compuesta por forsterita, un mineral rico en magnesio común en los meteoritos, genera un sistema meteorológico totalmente distinto. Estas nubes de silicato se forman cuando temperatura y presión alcanzan condiciones exactas que permiten que los compuestos de magnesio se vaporicen y se condensen. La interacción entre estas dos capas crea una dinámica atmosférica que supera los límites de la ciencia planetaria. Las observaciones infrarrojas del Webb revelaron que ambas capas nubosas son irregulares y cambian constantemente, señal de patrones climáticos activos impulsados por la rotación del planeta y por sus fuentes internas de calor. Las nubes de hierro parecen seguir trayectorias de circulación diferentes a las nubes de magnesio, creando una compleja estructura atmosférica tridimensional que varía drásticamente a lo largo de la superficie del planeta. Pero el aspecto más misterioso de la atmósfera de este mundo proviene de regiones mucho más altas, donde el Webb detectó lo que los investigadores llaman puntos calientes, zonas de calor intenso alimentadas por auroras de radio, fenómenos electromagnéticos similares a las auroras boreales terrestres, pero operando a niveles energéticos que serían letales para cualquier forma de vida. Estas auroras de radio indican que SIMP posee un campo magnético increíblemente potente, mucho más fuerte que cualquier cosa observada en nuestro sistema solar. Este campo magnético interactúa con las partículas cargadas del medio interestelar
generando corrientes eléctricas que calientan partes de la atmósfera superior hasta temperaturas superiores a las de las capas inferiores de nubes metálicas. Alison McCarthy, la doctoranda que lidera el análisis, describió el planeta como un mundo con mecanismos de variabilidad que habían sido teorizados, pero nunca observados directamente. Las complejas interacciones entre nubes de hierro, nubes de magnesio y auroras de radio crean un sistema atmosférico que funciona según principios jamás vistos antes. La existencia de una química atmosférica tan compleja en un planeta errante plantea preguntas inquietantes sobre la formación y evolución de los planetas. SIMP 33 ha logrado de algún modo desarrollar y mantener esta elaborada atmósfera mientras atraviesa el frío vacío interestelar, lejos de cualquier fuente de energía estelar. Esto sugiere que los planetas errantes podrían sostener procesos atmosféricos mucho más complejos de lo que se creía posible. Si un mundo errante puede desarrollar lluvias de hierro y nubes de magnesio, podrían existir millones de objetos similares en toda la galaxia, cada uno albergando fenómenos atmosféricos únicos que nunca habíamos considerado. Este mundo de lluvia metálica representa una nueva categoría de atmósfera planetaria que desafía nuestra comprensión de los sistemas climáticos posibles en el universo. Una extraña galaxia con forma de búho cósmico nada a través del espacio profundo, revelando estructuras tentaculares que sugieren interacciones violentas nunca observadas antes. Cuando el James Webb captó imágenes de lo que los astrónomos apodaron el búho cósmico, lo primero que llamó la atención fue su apariencia distintiva. La brillante región central crea la ilusión de dos ojos luminosos, mientras que las formaciones de gas y polvo circundantes recuerdan el perfil plumado del rostro de un búho. Un análisis detallado reveló que esta criatura cósmica es mucho más alienígena e inquietante de lo que su apodo juguetón sugiere. El búho cósmico pertenece a una clase de objetos llamados galaxias medusa, sistemas que parecen nadar por el espacio arrastrando detrás de sí largos tentáculos de gas y estrellas. Estos tentáculos no son decoraciones, sino pruebas de violentos procesos de despojo que están desgarrando la galaxia mientras atraviesa su entorno. La galaxia está sufriendo un proceso conocido como Ram Pressure Stripping, en el que su movimiento a través del gas caliente de los grandes cúmulos crea un viento frontal cósmico que literalmente arranca partes de su estructura. Es como conducir un coche descapotable por la autopista, mientras los objetos sueltos salen volando del asiento trasero. El búho cósmico está perdiendo partes de sí mismo mientras viaja por el espacio. La visión infrarroja del Webb ha revelado la verdadera extensión de esta violencia cósmica. Los tentáculos de la galaxia se extienden durante cientos de miles de años luz y contienen miles de millones de estrellas arrancadas de sus posiciones originales. Estas estrellas refugiadas existen ahora en los tentáculos, aisladas del cuerpo principal de la galaxia y destinadas a dispersarse lentamente en el vacío. Pero el aspecto más inquietante no es lo que la galaxia está perdiendo, sino lo que el proceso de despojo revela sobre sus alrededores. La presión de Ram necesaria para crear tentáculos tan extensos indica que la galaxia se mueve a través de un medio increíblemente denso y caliente, mucho más extremo que el espacio relativamente vacío entre galaxias. Esto sugiere que la red cósmica, la estructura a gran escala de la materia que conecta galaxias en todo el universo, es mucho más violenta y turbulenta de lo que los científicos habían imaginado. En lugar de galaxias moviéndose serenamente por el vacío, las vemos abrirse paso a través de entornos capaces de desmembrarlas. El proceso Medusa también crea nuevas oportunidades para la formación estelar dentro de los propios tentáculos. A medida que el gas es arrancado de la galaxia y comprimido por la presión de Ram, puede desencadenar explosiones de formación estelar en regiones alejadas del cuerpo principal. El búho cósmico está siendo destruido y al mismo tiempo creando nuevas poblaciones estelares a lo largo de su trayectoria.
Las observaciones del Webb revelaron regiones activas de formación estelar dispersas en los tentáculos de la galaxia, brillando con un intenso azul debido a la luz de estrellas jóvenes y masivas. Estos viveros estelares existen en aislamiento gravitacional a miles de millones de años luz de la galaxia que originalmente proporcionó el material del que están hechos. El descubrimiento de vastas estructuras medusa en las imágenes profundas del Webb sugiere que el canibalismo galáctico y los procesos de despojo son mucho más comunes de lo que se creía. El universo podría estar lleno de refugiados cósmicos, estrellas y nubes de gas arrancadas de sus galaxias madre y ahora viajando por el vacío. El búho cósmico es solo un ejemplo de la violencia que modela la evolución galáctica a escala cósmica. Pero incluso esta destrucción palidece frente a la violencia estelar que el Webb descubrió dentro de sistemas estelares individuales. Estrellas jóvenes están creando elementos pesados que no deberían existir todavía, forjando una química cósmica que desafía nuestra comprensión de la evolución estelar. El James Webb ha descubierto sistemas estelares jóvenes que producen elementos pesados como oxígeno, carbono y nitrógeno en niveles que deberían ser imposibles dada su edad. Estos viveros estelares están generando una química compleja que, según todos los modelos de evolución estelar, requeriría miles de millones de años para desarrollarse a través de generaciones sucesivas de nacimiento y muerte estelar. El misterio gira en torno a la metalicidad, el término astronómico para los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. En el universo primitivo existían casi exclusivamente estos dos elementos ligeros. Todos los elementos más pesados, desde el carbono y el oxígeno hasta el hierro y el oro, debían forjarse en los hornos nucleares de estrellas masivas y dispersarse en el espacio cuando éstas explotaban como supernovas. Este proceso requiere tiempo. La primera generación de estrellas, llamadas estrellas de población tercero, habría estado compuesta casi completamente por hidrógeno y helio. Al morir, habrían enriquecido el espacio circundante con elementos pesados, permitiendo que la segunda generación se formara con una química ligeramente más compleja. Este reciclaje cósmico continúa durante miles de millones de años, aumentando gradualmente la metalicidad de las regiones de formación estelar. Sin embargo, el Webb ha encontrado sistemas estelares que parecen haber saltado varios pasos de este proceso, galaxias jóvenes formadas cuando el universo tenía menos de 1.000 millones de años, muestran niveles de metalicidad que deberían requerir muchas generaciones de evolución estelar. Están produciendo oxígeno, carbono y nitrógeno a ritmos que no coinciden con su edad aparente. El ejemplo más extremo proviene de la galaxia J3, observada solo 330 millones de años después del Big Bang. El análisis espectroscópico reveló brillantes líneas de emisión de hidrógeno y evidencias de elementos pesados ya presentes, lo que sugiere que la galaxia experimentó una evolución estelar significativa durante la infancia cósmica. Esta química imposible obliga a los científicos a revisar las suposiciones fundamentales sobre la formación estelar primitiva. O bien la primera generación de estrellas era mucho más masiva y de vida más corta de lo que predicen los modelos actuales, permitiendo una rápida creación y dispersión de elementos pesados, o bien algún proceso completamente desconocido estaba enriqueciendo el universo primitivo con química compleja. La primera posibilidad sugiere que las estrellas de población tercero fueran auténticos monstruos cósmicos, quizá cientos de veces más masivas que nuestro Sol, consumiendo su combustible en pocos millones de años y explotando en hipernovas que sembraban elementos pesados a lo largo de regiones inmensas. Tales estrellas no existen en el universo moderno, pero las condiciones extremas del cosmos primitivo podrían haberlas hecho posibles. La segunda posibilidad es aún más inquietante. Si procesos desconocidos estaban creando elementos pesados en el universo primitivo, significa que nuestra comprensión de la evolución química cósmica está incompleta.
Algún mecanismo más allá de la nucleosíntesis estelar podría haber estado activo durante la juventud del cosmos, generando química compleja a través de vías todavía no identificadas. La rápida evolución de la metalicidad observada por el Webb también influye en nuestra comprensión de la formación de planetas y del potencial para una vida temprana. Si los elementos pesados estaban disponibles mucho antes de lo que se creía, los planetas rocosos y los componentes químicos de la vida podrían haberse formado mucho antes en la historia del universo. Estos descubrimientos sugieren que el universo joven era capaz de una complejidad química que hace que nuestros modelos parezcan simples aproximaciones. Un mundo que orbita la estrella más cercana a nuestro Sol sigue apareciendo y desapareciendo en las observaciones del Webb, y los astrónomos no logran entender por qué existe siquiera. En lo que los investigadores describen como el resultado más significativo del James Webb hasta ahora, el telescopio detectó un planeta gigante orbitando alrededor de Alpha Centauri, la estrella similar al Sol más cercana a la Tierra, para luego perderlo completamente en observaciones posteriores. Este acto de desaparición cósmica ha creado uno de los misterios más desconcertantes en la ciencia de los exoplanetas. El planeta, designado provisionalmente Alpha Centauri AB, apareció en las observaciones iniciales como una firma térmica coherente con un mundo del tamaño de Neptuno que orbitaba en la zona habitable de la estrella. El descubrimiento habría sido revolucionario por sí mismo, representando el planeta potencialmente habitable más cercano a la Tierra jamás identificado. Pero cuando los astrónomos intentaron confirmar la detección con nuevas observaciones, el planeta simplemente ya no estaba. Las sesiones de imagen posteriores no mostraban ningún rastro de la firma térmica que inicialmente parecía tan clara. El planeta podría haberse desplazado a una posición en la que el Webb ya no puede detectarlo, o quizá haya desaparecido por completo. Se han propuesto varias explicaciones para este acto de desaparición cósmica, y cada una desafía la comprensión convencional de los sistemas planetarios. La primera sugiere que el planeta posee una órbita extremadamente elíptica que lo lleva muy lejos de su estrella durante la mayor parte de su año, volviéndose detectable solo en breves periodos en los que pasa lo suficientemente cerca como para emitir una cantidad significativa de radiación térmica. Sin embargo, la mecánica orbital vuelve problemática esta hipótesis. Un planeta con una órbita tan extrema alrededor de Alpha Centauri A sería gravitacionalmente inestable, probablemente expulsado del sistema debido a las interacciones con la compañera binaria de la estrella, Alpha Centauri B. La danza gravitacional entre dos estrellas crea dinámicas complejas que dificultan las órbitas planetarias estables. La segunda explicación es aún más inquietante. El planeta podría ser real, pero está rodeado por una nube de polvo variable o por un anillo de escombros que lo oculta periódicamente a los sensores infrarrojos del Webb. Esto sugeriría que el sistema de Alpha Centauri es mucho más dinámico de lo que se pensaba, con colisiones o perturbaciones en curso que crean velos temporales alrededor de los mundos en órbita. Una tercera posibilidad desafía por completo nuestra comprensión de la formación planetaria. La firma térmica podría representar un mundo aún en proceso de formación que acumula material de un disco protoplanetario en episodios que lo vuelven alternativamente visible e invisible para las observaciones infrarrojas. Esto implicaría que la formación planetaria sigue activa en el sistema de Alpha Centauri, a pesar de que sus estrellas tienen miles de millones de años. La hipótesis más inquietante es que el Webb haya detectado algo que no es un planeta en absoluto. La firma térmica podría corresponder a un fenómeno cósmico completamente nuevo, quizá una nube densa de escombros calientes o incluso un evento fallido de formación estelar en las regiones externas del sistema. El misterio del planeta desaparecido pone de relieve lo poco que aún sabemos sobre los sistemas planetarios, incluso aquellos de nuestro vecindario cósmico. Si un mundo puede aparecer y desaparecer en las observaciones de la estrella más cercana,
surgen preguntas sobre qué otros fenómenos planetarios podrían estar ocultos a plena vista. La desaparición de Alpha Centauri sirve como recordatorio de que el espacio sigue lleno de sorpresas que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre el funcionamiento de los sistemas planetarios. Antiguos campos magnéticos descubiertos a lo largo de la red cósmica son tan complejos como las redes cerebrales humanas y más antiguos que cualquier estructura conocida en el universo. El James Webb ha detectado evidencias de campos magnéticos que se extienden a través de las estructuras cósmicas más grandes, creando patrones de conectividad que recuerdan inquietantemente a las redes neuronales del cerebro humano. Estos campos magnéticos primordiales parecen ser restos de los primeros miles de millones de años del universo, cuando la estructura cósmica todavía estaba tomando forma mediante procesos que solo comprendemos parcialmente. El descubrimiento surgió de las observaciones del web de la red cósmica, la vasta trama de filamentos y vacíos que organiza la materia a escalas gigantescas entre galaxias y cúmulos de galaxias. Delgados flujos de gas y materia oscura crean puentes que se extienden a lo largo de cientos de millones de años luz. El Webb descubrió que estos filamentos cósmicos están entrelazados con campos magnéticos de extraordinaria complejidad. Los patrones magnéticos muestran un nivel de organización que no debería existir en el universo primitivo. En lugar de campos simples y uniformes, el Webb detectó redes intrincadas con nodos, conexiones y estructuras jerárquicas que reflejan la topología de las redes neuronales biológicas. La similitud es tan sorprendente que los investigadores están utilizando las mismas herramientas matemáticas empleadas para estudiar la conectividad cerebral con el fin de analizar el magnetismo cósmico. Estos antiguos campos magnéticos plantean preguntas fundamentales sobre la evolución del universo. Los modelos estándar suponen que los campos magnéticos del espacio se desarrollan gradualmente a medida que se forman galaxias y estrellas, con vientos estelares y explosiones de supernova que crean y amplifican la estructura magnética a lo largo de miles de millones de años. Sin embargo, los campos primordiales detectados por el Webb parecen preceder completamente ese proceso. Muestran señales de haber influido en la formación de las primeras galaxias de maneras que las teorías actuales no logran explicar. La presión magnética y los eventos de reconexión magnética podrían haber modelado el colapso del gas en las primeras estrellas, influyendo en sus masas, en las tasas de formación y en la evolución química de las primeras galaxias. Quizá lo más inquietante sea lo que estas redes magnéticas sugieren sobre la naturaleza de la formación estructural del cosmos. Los patrones similares a cerebros indican que el universo desarrolló una complejidad organizativa mucho antes de lo que se creía. En lugar de un simple colapso gravitacional, el cosmos primitivo podría haber funcionado como un vasto sistema de procesamiento de información. Las redes magnéticas también parecen ser dinámicas, con conexiones que se forman y se rompen con el paso del tiempo. El Webb ha encontrado evidencias de tormentas magnéticas que atraviesan cúmulos enteros de galaxias, eventos capaces de influir en la formación estelar y en la evolución galáctica a lo largo de enormes regiones del espacio. El descubrimiento tiene implicaciones también para nuestra comprensión de la materia oscura y de la energía oscura. Los campos magnéticos pueden interactuar con partículas cargadas de maneras que influyen en cómo la materia se agrupa a gran escala. Si el magnetismo primordial era más complejo y poderoso de lo que asumen los modelos actuales, podría explicar algunas de las discrepancias que el Webb ha revelado en la formación de estructuras cósmicas. Las redes magnéticas similares a cerebros representan un desafío profundo para nuestra idea de cómo emerge la complejidad en el universo. Si tales estructuras organizativas ya existían en la juventud de la red cósmica, sugieren que el cosmos posee tendencias intrínsecas hacia la complejidad que hasta ahora no habíamos reconocido. Estos campos magnéticos primordiales podrían ser la prueba de que el propio universo posee propiedades análogas a los sistemas vivos, con capacidades de procesamiento de información y autoorganización
que emergen de procesos físicos aún desconocidos. Un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia pulsa con ritmos irregulares que sugieren una física desconocida, operando en el límite mismo del espacio-tiempo. Sagitario A, el agujero negro de 4 millones de masas solares en el centro de la Vía Láctea, lleva décadas sorprendiendo silenciosamente a los astrónomos. Pero el monitoreo continuo del James Webb ha revelado algo sin precedentes. El monstruo cósmico muestra fluctuaciones de luminosidad irregulares que se asemejan a un latido sin ningún patrón reconocible. Utilizando la cámara de infrarrojo cercano, los investigadores observaron Sagitario A durante 48 horas repartidas en varias sesiones a lo largo de un año. Lo que descubrieron fue un agujero negro en actividad constante, con su disco de acreción produciendo una serie continua pero caótica de variaciones de brillo interrumpidas por repentinas y dramáticas erupciones. Las observaciones mostraron un resplandor burbujeante en constante cambio alrededor de la región del horizonte de eventos del agujero negro, y de repente, enormes explosiones de radiación surgían del disco de acreción antes de desvanecerse nuevamente. Estos destellos parecen completamente aleatorios, desafiando cualquier intento de encontrar patrones o periodicidades ocultas. F. Youssef Zadeh, el profesor de la Northwestern University que lidera la investigación, describió el fenómeno como algo distinto a cualquier cosa observada antes en otros agujeros negros supermasivos.